Solo tú. Ah, perfecto, está bien entonces. Entonces, pues comenzamos. A ver, nada más, por favor, que registren su asistencia. Faltan muchos. En 10 minutos ya no la van a poder registrar. O sea, la clase yo vi un artículo que decía, son efectivas las intervenciones psicológicas para mejorar el control de la diabetes mellitus. Sí, ese es. Pero veo allá arriba que tiene otra referencia. Sí, doctora, es que esa referencia es donde sacamos igual otra información para explicar lo que es el metaanálisis. Pero dentro de la misma presentación también está el análisis de ese artículo que usted Están mencionó. combinados los artículos. Así es. Sí, adelante. O sea, sacamos información de varias referencias. Okay. Bueno, como ya habíamos dicho, somos el equipo 3 y vamos a presentarles el estudio de los metaanálisis. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es un metaanálisis? El metaanálisis es el análisis estadístico de una gran colección de resultados de análisis de estudios individuales con el fin de integrar los hallazgos. Esto quiere decir que un metaanálisis, el objetivo va a ser recaudar o juntar varios análisis individuales realizados previamente para que todos sus resultados puedan ser analizados y poder obtener una sola conclusión, ya que un problema que existe en el análisis de estudios individualizados es que muchas veces estos estudios pueden llegar a tener conclusiones contradictorias. Entonces, la finalidad del metaanálisis es que estos estudios contradictorios lleven a una sola respuesta. Siguiente, por favor. Bueno, el metaanálisis va a requerir de una revisión sistemática para poder realizarlo. Esto quiere decir que primero tenemos que identificar lo que nosotros queremos investigar, o sea, un tema en específico. De igual forma, se debe de saber identificar los estudios que nosotros queremos pues seleccionar. O sea, vamos a seleccionar estudios individuales realizados en el pasado para poder identificarlos y poder evaluar posteriormente su información y también poder evaluar lo que son sus resultados individuales. O sea, primero se realiza un estudio individual de cada estudio, ¿ok? Posteriormente a esto, se debe de sintetizar la información de cada uno de estos estudios para poder recabar toda la evidencia posible sobre nuestro tema de interés. Posteriormente, se deben de cada uno de los estudios seleccionados o que tengan relación con nuestro criterio, o sea, con nuestro tema a evaluar, pues se debe de seleccionar unos criterios de elegibilidad. Estos criterios de elegibilidad son importantes porque pues nos ayudan a seleccionar aquellos estudios que van a ser mucho más útiles para la obtención de nuestros resultados. Bueno, la finalidad de un metaanálisis es responder una pregunta de investigación específica que normalmente no ha sido contestada a través de estudios individuales, y por eso es que recaba tanta información para lograr responder aquel vacío de investigación, ¿no? Vi que alguien levantó la mano. ¿Tienen preguntas? Sí, pero disculpa, no era sobre el tema, sino que la plataforma Wari se cayó y como dieron 10 minutos para la asistencia, algunos compañeros me están diciendo que no pueden registrar su asistencia. La plataforma Wari se cayó, la página. Esperamos, está bien, después lo vemos. Adelante. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como ya les había dicho, el metaanálisis va a tener un enfoque cuantitativo y que debe combinar sistemáticamente los resultados de investigaciones realizadas anteriormente para llegar a conclusiones sobre un mismo cuerpo de investigación o sobre un mismo tema. Bueno, las características del metaanálisis es que debe ser cuantitativo, o sea que los resultados se van a poder observar a través de datos numéricos. Además, va a ser sistemático
por lo que va a seguir una metodología, y esto es importante, de que cada uno de los estudios individuales deban de tener la misma metodología. O sea, no podemos mezclar metodologías entre cada uno de los estudios individuales. De igual forma, el metaanálisis va a tener un resultado combinado. Esto es debido a que va a unir los resultados individuales de cada uno de los estudios. Y bueno, esto pues obviamente requiere de una investigación previa, que van a ser los estudios previamente realizados y publicados, y que van a ser seleccionados y filtrados a través de nuestros criterios de elegibilidad. Y bueno, en cuanto a las conclusiones, el metaanálisis va a producir nuevos conocimientos, como ya les había mencionado, y responder preguntas que no tenían una respuesta concreta. Además de que va a poder permitir la identificación de aquellas diferencias en donde un estudio es contradictorio a otro. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del metaanálisis? Un metaanálisis como principal beneficio es que va a aumentar el poder estadístico de la comparación. Esto es consecuencia a que va a aumentar el tamaño de la muestra al combinar varios estudios, y también va a aumentar como consecuencia la potencia estadística. Como ya les dije, combina resultados de estudios contradictorios y nos orienta hacia una sola respuesta o hacia una sola dirección. De igual forma puede mejorar la estimación del efecto del tratamiento y puede contestar nuevas preguntas. También los metaanálisis tienen la capacidad de analizar los subgrupos de sujetos seleccionados en los diferentes estudios y puede analizar tendencias que van a tener cada uno de estos estudios. También puede definir áreas en las que se necesita más investigación y va a tener como resultado un solo valor numérico, que es lo que ya había comentado. Va a unir todos los resultados, los va a analizar y nos va a dar una sola respuesta a partir de todos los datos analizados. Bueno, el penúltimo punto es lo que ya les había comentado, de que aumente el tamaño de muestra y la potencia estadística, y también como último punto puede aumentar las posibilidades de encontrar un estimado cercano a la realidad. Esto también es consecuencia del aumento del tamaño de la muestra. Y pues al hacer un análisis de una muestra mucho más grande, pues el resultado puede ser más cercano a lo que es la realidad. Siguiente, por favor. Bueno, pues ya vimos las ventajas del metaanálisis. Sin embargo, pues el metaanálisis es un estudio no perfecto, no es perfecto, y también tiene sus limitaciones, como por ejemplo que al realizar un metaanálisis, va a ser de una naturaleza retrospectiva. ¿Por qué? Porque toda la información se va a recabar del pasado, de investigaciones previas. De igual forma, se puede perder lo que es la aleatorización de los estudios y puede originar resultados distorsionados a causa de sesgos en la localización y selección de los estudios. Estos sesgos los vamos a ver posteriormente. También existe el sesgo de publicación, que como adelanto, pues es un sesgo que no se puede quitar del metaanálisis, siempre va a estar ahí. También puede haber resultados diferentes debido a la interpretación del idioma, debido también a la base de datos en donde nosotros buscamos nuestros estudios individuales, a la citación, a la publicación múltiple o a la inclusión de los tipos de personas que se investigaron en cada uno de los estudios. Por lo tanto, para reducir los sesgos es muy importante encontrar artículos que se parezcan mucho metodológicamente e incluso deberíamos de evaluar las características de la población en que fue realizado el estudio. Siguiente. Bueno, ahora hablaremos sobre el proceso general para la elaboración de un metaanálisis. Siguiente diapositiva. Esta parte es la de Irene, creo. Sí, aquí podemos encontrar un diagrama que nos resumen los pasos para realizar el metaanálisis. Primero que nada, hay que definir las variables. Y esta variable que se analizará tiene que encontrarse en todos los ensayos clínicos que vamos a incluir
dentro del metaanálisis. Igual en este paso debemos definir la pregunta pico, que posteriormente vamos a profundizar un poco más en qué es, ¿no? Como segundo paso hay que ubicar la elección de términos y dónde se va a buscar esta información, ¿no? Determinar en qué bibliotecas bibliográficas vamos a realizar esta búsqueda. Posteriormente se realiza la revisión sistemática y ya obteniendo toda esta información se analizan los datos para posteriormente evaluar la heterogeneidad de cada uno de los estudios y finalmente interpretar los resultados. Siguiente, por favor. Bueno, la pregunta pico hace referencia a este acrónimo en el que PES va para población, en el que hay que describir la población, por ejemplo, el paciente, y se refiere a intervención, que puede incluir una exposición, un test diagnóstico, un tratamiento, etc. C para control o comparación, que sería un grupo control, lo cual es relevante cuando se habla de terapia, que puede ser otro fármaco o un placebo, por ejemplo. Y la O para outcome, que sería el resultado clínico de interés para nosotros y para el paciente. Siguiente. Ok, aquí tenemos un ejemplo en el que este estudio se refiere a los efectos que tienen los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 sobre pacientes diabéticos tipo 2 que poseen una fractura ósea. Entonces, primero determinar la población. Bueno, en este caso son los pacientes con diabetes diagnosticados con diabetes tipo 2 que poseen fractura ósea. La intervención sería la terapia con inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. El grupo control va a tener un placebo u otro de antidiabético activo diferente a los inhibidores de la DPP4 y el resultado pues sería evaluar el efecto de esta terapia sobre la fractura ósea. Resumiendo todo esto en una pregunta, nos quedamos con ¿cuál es el efecto de la terapia de inhibidores de DPP4 comparado con un placebo u otro antidiabético activo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con fractura ósea? Siguiente. Ya que determinamos las variables y formulamos la pregunta pico, procedemos a buscar la información y describir cómo se realizará esta búsqueda. En este artículo nos muestra que la base de datos que utilizaron fue la Cochrane Library, el Embase y el Medline. Y la estrategia de búsqueda es donde nos representa como aquellas palabras clave que utilizaron, aquellos nexos que utilizaron en estas bases de datos para poder localizar los artículos de interés. Siguiente. El tercer paso sería realizar la revisión sistemática per se. Y aquí tenemos igual un diagrama que nos ayuda. Primero hay que identificar aquellos artículos identificados en las bases de datos y otras fuentes, ¿no? Posteriormente se procede a descartar aquellos artículos duplicados. Luego se realiza un tamizaje y posteriormente a base de criterios de elegibilidad se van descartando más y más artículos hasta que finalmente nos queda un número final que serán los seleccionados para el metaanálisis. Siguiente. Bueno, por ejemplo, en este artículo habíamos dicho que utilizaron la base de datos Medline y en aquella encontraron 606 artículos, en Embase 1074, en Cochrane 559 y fue un total de 2232. En otras bases de datos 150, ¿no? Después de eliminar los artículos duplicados nos quedamos respectivamente con 1023 y 147. Luego, a base de unos criterios de exclusión, se quedaron finalmente con 58 y 17 artículos para completar un final de 75 artículos. Estos criterios de exclusión pueden ser, por ejemplo, que sea una terapia diferente a los inhibidores de DPP4 o que no hayan tenido resultados relevantes o que no hayan sido pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2, etc. Siguiente. Y bueno, posteriormente suele incluir una tabla en donde se resumen las características de cada estudio. Aquí podemos ver lo que es la clave de identificación del estudio, el tratamiento, o sea, qué tipo de inhibidor de DPP4 utilizaron, el tamaño de la muestra, la farmacología de base, la duración de la intervención y pues todas estas variables como es la edad, la hemoglobina glucosilada y los años que llevan padeciendo esta enfermedad. Siguiente. Bueno, procedemos al análisis estadístico.
Sí, el análisis estadístico, voy a empezar con lo que es la primera parte, que viene siendo el análisis de datos y la relación del metaanálisis. Una vez tengamos nuestros datos obtenidos de todos los estudios que ya agarramos, pues hay que checar que si son combinados estadísticamente, o sea, qué tanto se parecen, si tienen que ver unas cosas con otras, si podemos correlacionar nuestros datos. Si son demasiado diferentes, pues no podríamos hacer estos datos, no serían combinados estadísticamente, y se hace la revisión sistémica y se ven las características de los estudios seleccionados. Pero si estos datos sí se pueden combinar, si sí tienen relación, si no son demasiado diferentes los estudios, pues hacemos nuestra revisión sistemática siempre así y ya procedemos a lo que viene siendo un poco más en el metaanálisis. Ahora, ¿cuándo son estudios combinables? Cuando les ponen a la misma pregunta de pico que les explicó previamente mi compañera y no deben tener demasiada heterogeneidad, o sea, de que no son demasiado diferentes. El análisis de datos. En los estados de ensayo clínico pueden ser expresados de dos tipos de datos, binarios y continuos. Y el tipo de efecto va a ser el RR y el OR, que es riesgo relativo y odds ratio. Los dos datos continuos va a ser la diferencia de medias estandarizada y diferencia de medias, diferencia de medias, perdón. En los datos binarios de interpretación para lo que son riesgo relativo y odds ratio, se va a tomar como en cuenta el 1, se saca el riesgo relativo y el odds ratio. Y si el riesgo de los expuestos en el tratamiento A, o sea, esto sería como que si tenemos dos, uno es A y el otro es B, digamos un tratamiento A y un tratamiento B, si el riesgo relativo es igual a 1 o el odds ratio es igual a 1, sería más o menos lo mismo, entonces hay una ausencia de asociación. Si en otro caso este es mayor a 1, el riesgo relativo o el odds ratio, en lo que habría nuestro tratamiento A, o sea, el que es mayor a 1, sería un mayor riesgo que después del tratamiento B, entonces aquí habría una asociación positiva. Y si por el contrario, el riesgo relativo o el odds ratio es inferior a 1, el riesgo expuesto del tratamiento A, o sea, el que sería esto sería el que es menor a 1, sería menor al riesgo expuesto en el tratamiento B, que ya sería diferente. Y esta sería nuestra asociación negativa. Aquí, en lo que respecta a los datos continuos, ¿qué va a ser la diferencia de media? Rafael, una pregunta. ¿Qué otra, cuando dices asociación negativa, con qué otro nombre se le conoce mejor? Cuando dices asociación negativa, se podría pensar que no hay, ¿no? Asociación negativa, que se parece mucho a la primera, donde tienes ausencia de asociación. Entonces preferimos usar otro término para referirnos a los ORs menores de 1. ¿Sería un efecto protector? Exactamente, un efecto protector. Hay una relación, pero que está protegiendo. En lugar que esté en riesgo, está protegiendo. Muy bien. ¿Quién fue el que contestó? ¿Yusef? Moisés. Moisés, ok. Continúa. Claro. Aquí tenemos la diferencia de medias, diferencia de medias estándar y diferencia de medias. Recordar nada más rápidamente que pues la diferencia de medias va a ser sacar las medias vamos a poner siempre así nuestro tratamiento A y nuestro tratamiento B, pues va a ser la diferencia entre estas medias, como está en el nombre tal cual. La diferencia de medias estándar es cuando nuestras medias están medidas en cosas diferentes, que digamos que son diferentes escalas, diferentes medidas, y entonces se sacan las medias y lo sacamos una desviación estándar de ese artículo y así como que más o menos estandarizamos esto y así tenemos una desviación de medias estándar. A ver, creo que estás un poco confundido. No puedes comparar una media de una escala con otra media en otra escala. De acuerdo. O lo oí mal. ¿Cómo lo dijiste? ¿Lo podías repetir? A ver, está bien.
Según yo entendí, la diferencia de medias estándar se utiliza más cuando nuestras escalas son un poco diferentes, pero son para lo mismo. Entonces se saca la diferencia de medias y se saca una desviación estándar de estas mismas variables. Y así obtenemos como que estén más o menos parecidas y así podemos sacar este dato. Esto está, si quieres regresar para que a lo mejor aquí lo tienes, aquí está, diferencia de medias estandarizadas y diferencia de medias. Tal vez definiendo estos tres términos, que lo quise obviar porque pensé que estaba claro, queda más claro todo. Diferencia de medias, ¿cómo sería? La diferencia de las medias es una resta entre media y media de los datos. Exactamente. La segunda, Diferencia de medias estándar es una resta entre las diferencias de las medias. Y a esto, según yo, es donde se le agrega, se saca una estandarización que es por una desviación estándar, ¿no? exactamente. Y la otra, La diferencia de diferencia de medias se saca la diferencia de medias y se saca una diferencia entre los dos resultados. ¿Cómo explicarlo? Se saca una diferencia de los resultados se sacan dos diferencias de los datos y de estos resultados se saca la diferencia de estos y esto nos va a dar un resultado que es el que vamos a utilizar. exactamente, como por ejemplo, tienes un antes, tienes un después, tienes una diferencia, y del otro grupo, de tu grupo que tratar, y de tu grupo control también es antes y después. Entonces tienes dos diferencias, entonces la diferencia de esas diferencias sería el tercer caso. Entonces ya quedando claro esto, ya puedes seguir, pero en cualquiera de los tres, la respuesta debe ser igual y debe ser medido en la misma, no se puede medir con otra con otra, con otra escala de medición. Cuando comparas medias, siempre va sobre la misma escala. Son diferentes maneras de hacer esa comparación estadísticamente, dependiendo del caso, lo que sea mejor. Pero la comparación de lo que estás midiendo debe ser el mismo. De hecho, desde que empezó la presentación dijeron que se veía la respuesta, en qué términos se va a medir la respuesta, y esa respuesta en la escala que está medido debe tener, es un requisito para que se elija ese artículo. De acuerdo, sí. Mm. Ahora, el resultado de esto, en vez de medirlo en 1 como es con el 10 relativo y el 2 relativo, aquí va a ser en base a 0. Entonces, si tenemos una diferencia de medias estandarizada, diferencia de medias, igual a 0, aquí vamos a tener lo que es una ausencia de asociación. Si este es mayor a 0, vamos a tener lo que va a ser una asociación positiva. Si este es inferior a 0, tendremos una asociación negativa que creo que también puede llevar lo que es el factor protector, o sea, también se le puede decir con este mismo nombre. Aunque usamos otra terminología, decimos que hay una diferencia significativa en cualquiera de los dos casos. ¿Por qué aquí, por qué es el 0 acá y no es el 1? ¿Por qué no le preguntamos a alguien del auditorio? A ver, Jesús, Joaquín Jesús. Ya lo dijeron, ¿eh? Está puesto en una de las diapositivas que está al principio. Sí. O sea, yo lo recalo para que se ubiquen bien en lo que van a examinar. O sea, es algo obvio, es algo fácil, que se esperaría que lo tuvieran en mente así a la primera. Joaquín, ¿estás aquí? Joaquín Novelo. Sí, sí, doctor, estoy aquí. A ver. ¿Por qué en uno el punto de referencia o el punto que está en la línea de no efecto es 0? Bueno, eso no vimos que es la línea, no hemos visto que es la línea de no efecto, pero vamos a ver que debajo de la línea de no efecto está el 0 o el 1. ¿Por qué? ¿De qué depende eso? A ver, ¿quién le ayuda a Joaquín? Que no sea del equipo. Abraham Cruz.
Porque pues cuando se usa una resta y son números iguales, pues la diferencia es 0. Y cuando se divide, pues si son números iguales, va a ser 1. No es esa la No. razón. No. No, pues vamos a dejar que nos lo repite el equipo, porque si no, a ver, equipo, ¿de qué depende? Ya lo pusieron, ¿eh? De que el valor que aparezca en la línea de no efecto sea 0 o 1. Equipo. Depende de si hay diferencia significativa, ¿no? No, no. A ver, equipo, regrésense unas diapositivas. Regrésense. A ver, no. A A ver, ver. alguien del equipo, porque Sí, fue alguien del equipo el que contestó. sí, por eso, o sea, del equipo Ay, ya lo pasaron. Eduardo Escalante es del equipo. A ver, ¿de qué sigue? Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, A ver, síguele. en el caso de datos continuos es 0, porque, bueno, la línea de no efecto se refiere a ese punto en el que no hay diferencia entre el grupo de intervenciones de control. Entonces, como en datos continuos son diferencias de medias, o Exactamente. sea, la única forma en que me dé 0 es si yo le resto a un valor el mismo valor. Es decir, que la media de mi intervención sea la misma que la del control. Es decir, no hubo diferencias. En- Correcto. Entonces son datos de la variable es Ay, cuantitativa. el anterior. sí, y bueno, y en el caso de los binarios sería que ahí Aquí, es 1, aquí. porque ahí se está hablando de Aquí. riesgos relativos y de odds ratio, es decir, de mayor probabilidad o menor probabilidad. Por eso el 1 es como que la misma probabilidad, es decir, no hay diferencias. Claro, porque si 1 entre 1 es igual a 1, y por eso allá es 1. Los datos binarios, que son las frecuencias, y nosotros tenemos datos continuos, pero ahora estamos hablando de números. Y Sí, estamos hablando de medias, y las medias siempre son un número, nunca tenemos medias de frecuencias. Y en el otro estamos hablando de frecuencias, los datos son binarios. ¿Está o no está enfermo? ¿Es o no es factor de riesgo? bien, aquí está lo que se les preguntó. Hay que prestar atención, jóvenes. Lo que se les preguntó aquí está en esta tabla, ¿sí? Y el valor que esté por debajo de la línea de no efecto sea 1 o 0, depende del nivel de medición de la variable. ¿Cómo resumimos las variables? ¿Sí? En el caso del RR, son, como ya les dije, el nivel de medición es un nivel categórico, ¿sí? De sí, no. Y en el otro son datos continuos que se resumen en promedios. Esa es la razón. Y está en esta tabla. Bien, síganle entonces. Y Muy bien falta por algo el más. equipo. Acá, antes de que pases esto, regresa al anterior, por favor. Falta recalcar que estos valores de 0 no solamente es que esté 0, sino que todo el intervalo de confianza no contenga el 0. Igual en la de RR y OR, que todo el intervalo de confianza no contenga el 1. Porque si llegara a contener el 1 o contener el 0, ¿qué es lo que pasaría? Creo que no hemos llegado a ese punto, pero si quieres lo adelantamos, ¿no? Porque no hemos llegado a la gráfica donde está la significancia Lo del que valor. yo, o sea, pues yo digo, si nos se aprende de memoria el 0 y cuando vean una diferencia de 3, de 4, de lo que fuera, ¿no? Y pensaran que hay una diferencia, sería un error si no se tiene el intervalo de confianza. Pero pues si quieren, seguimos, estoy segura que va a salir en la presentación. Sí, lo tienen más adelante. Ok, vamos a seguir. Bueno, se asume que cada uno de los estudios tiene un tamaño de efecto y esto también nos va a proporcionar peso a los datos de cada estudio de acuerdo a su precisión. O sea, esto nos va a ayudar a tener más certeza de cómo están los datos y todo esto. Esta presión estimada de acuerdo a la amplitud de la dispersión, o sea, esto es a la varianza.
Bueno, pues mi compañero ya explicó esto. Entonces, en sí, ¿qué es el tamaño de efecto? Bueno, cuando veamos las gráficas, vamos a ver que cada estudio tiene un cuadrado, y en ese cuadrado pues también está horizontal a ese cuadrado, está el intervalo de confianza. Entonces, en sí, ¿qué es el tamaño de efecto? Bueno, es una medida de la fuerza de un fenómeno, por ejemplo, el cambio de resultados es una inversión experimental. A ver, es decir, cuando vemos la gráfica, ese cuadrado representa el efecto evaluado de cada estudio, es decir, es prácticamente el resultado. Y el tamaño de ese cuadrado, que lo veremos cuando veamos las gráficas, se relaciona con el peso, que en un momento les explico qué es el peso que tiene cada uno de los estudios. Y bueno, pues el tamaño del efecto es, de modo práctico, es el valor de la asociación del efecto del estudio, si es que nuestra variable es binaria o dicotómica. Y en el caso de las continuas, el tamaño del efecto se refiere a la diferencia de las medias entre el grupo de intervención y el grupo de control del estudio. Y pues veremos que el cuadrado puede estar de un lado o del otro de la línea de no efecto. Es decir, bueno, igual depende de qué es lo que se está investigando, porque algunas variables si se desvía a la izquierda, quiere decir que está a favor de la intervención, y en otros puede ser que sea al revés, que a la derecha sea a favor de la intervención, dependiendo de qué es lo que se esté midiendo. Y bueno, para efectos didácticos se divide de dos formas, que es la que está en la diapositiva. Es decir, el tamaño de efecto real se refiere a el tamaño de efecto en la población del estudio. Si nuestro estudio, bueno, hipotéticamente, porque es algo que realmente no se puede hacer, es decir, si la población fuera infinitamente larga, sin riesgo, sin error de muestreo, básicamente quiere decir que si pudiésemos medir la variable en toda la población, es decir, en el 100% de la población, pues eso nos daría pues el valor real. Pero claro, como no podemos, como no sabemos cuál es el efecto real, es por eso que se realizan los estudios. Y eso nos da el tamaño de efecto observado, que es el resultado que nos muestra el estudio. Realmente en los análisis realmente no se ve el tamaño de efecto real, más bien es como para entender la teoría. Así que, bueno, el círculo y el triángulo, pues se les voy a explicar para que se entienda bien qué es el efecto y los modelos que se usan para combinarse estadísticamente, pero cuando cuando analicemos el artículo, realmente solo vamos a ver el tamaño de efecto observado, es decir, el cuadrado y el rombo que se ven en el cuadro. Siguiente. Ok, pues como ya les dije, básicamente hay dos modelos para combinar estadísticamente los resultados. El primero, pues, es el modelo de efectos fijos, que parte de la asunción que todos los estudios de metaanálisis comparten un tamaño de efecto común verdadero. Básicamente quiere decir que se asume que el efecto del tratamiento es el mismo en todos los estudios, es decir, que va en la misma dirección. Es decir, básicamente lo que asumimos es que la única variabilidad que pueda haber en los estudios se deba al error de muestreo. Es decir, que la muestra no represente fielmente a la población que se estudia. Entonces, en el modelo de efectos fijos solo interviene la varianza, que bueno, la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de los datos respecto a la media. Y bueno, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. Y la varianza también se le conoce entonces como variabilidad intraestudio. ¿Puedes poner lo siguiente? Ok, pues en este gráfico vemos que, bueno, así se explica de forma didáctica que el efecto real, que realmente no lo conocemos, pero asumimos que así se comporta. El efecto real, pues en este caso es 0.6, es decir, aquí estaría la línea del valor real. Y entonces asumimos que en todos los estudios o sea, el tamaño de efecto iría en la misma dirección. Por ejemplo, en este caso veríamos que el estudio 1 y 3 van hacia la izquierda. Sin embargo, vemos que el estudio 2 se va a la derecha. Entonces, de acuerdo con este modelo, tendríamos que asumir que el estudio 2 ha tenido un error de muestreo, y es por eso que, digamos que sus resultados son contrarios a los de los otros estudios. Y bueno, siguiente. El siguiente modelo es el de efectos aleatorios. Este es distinto. Este asume
además de la variabilidad intraestudio, que es el error de muestreo, el de la varianza que ya expliqué anteriormente, también se asume una segunda variabilidad, que es que, bueno, en este modelo se asume que, o sea, todos los valores observados se pueden, se distribuyen en una gráfica normal, o sea, en una distribución normal. Y pues básicamente aquí hay otra, bueno, sí, es otra variabilidad. En este caso se llama, creo que es variabilidad entre estudios. Es decir, que en este caso sería que, bueno, en la distribución normal vemos que en donde estaba el valor real, ahora está bueno, el valor real en punto 6 representaría la media entre todos los valores que puede haber en esa distribución normal. Entonces, además de la varianza, es decir, del error de muestreo, también estamos asumiendo la variabilidad que pueda haber de cada uno de los estudios que haya respecto a esta media de la distribución normal. Es decir, son dos variabilidades. De hecho, cuando veamos el análisis, creo, sí, también se explica esto. ¿Cuál es la otra variabilidad? Y bueno, pues esos son los dos modelos. Siguiente. Bueno, en ese modelo se ejemplifica lo que les explicaba. En el modelo de efectos aleatorios se considera la varianza, que es lo que vemos en la parte de arriba, y nos dice Y, que se desvía de la línea que representaría el valor real. Y aparte de eso hay otra variabilidad que es, creo que la letra creo que es Z, que pues representa la variabilidad que hay del estudio, del valor real respecto a la media de la distribución normal. Es decir, hay dos varianzas, varianza intraestudio y varianza entre estudios. Bueno, siguiente. Básicamente los dos modelos se utilizan para calcular el peso de los estudios, que a eso se refiere la ponderación de los estudios, es decir, asignarle a cada estudio un peso. Entonces, ¿qué es el peso? Realmente, el peso es qué tanta influencia tiene cada uno de los estudios en porcentaje sobre el resultado global del metaanálisis. Es decir, todos los estudios que se incluyan dentro de un metaanálisis, los pesos de todos esos estudios deben sumar 100. Entonces, bueno, ¿cómo cambia el peso? Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra del estudio y más estrecho sea el intervalo de confianza, entonces decimos que es más preciso el estudio. Entonces también podemos entender que el peso representa de alguna forma la precisión del estudio. Y bueno, pues prácticamente lo que les dije es lo que dice en la parte de arriba, la explicación y la fórmula. El peso de cada estudio depende del tamaño de su muestra y de su varianza, que pues como ya les he explicado, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar y pues el índice de confianza se saca con las desviaciones estándar. Así que pues básicamente se cumple lo que les había dicho en la fórmula. La precisión de un estudio es proporcional al tamaño de la muestra e inversamente proporcional al de la varianza. Es decir, si su intervalo de confianza es más pequeño, aumenta la precisión o el peso del estudio. Y bueno, ¿cómo se calcula el peso? Pues depende del modelo que hayamos elegido, de los que les expliqué anteriormente. Como les había dicho, en el modelo de efectos fijos solamente se toma en cuenta la varianza, es decir, la variabilidad que es influida por el error del muestreo. Y en el caso de los efectos aleatorios se toma en cuenta la otra varianza, que es la varianza entre estudios, que se representa con la letra tau cuadrada. Y pues bueno, ¿qué tiene de importante el peso? Pues a ver, como hay algunos estudios que pues, son más precisos que otros, pues es comprensible que esos estudios van a tener mayor impacto en el efecto global del metaanálisis. Entonces, el problema es que si un estudio con mucho peso tiene una calidad metodológica dudosa, es decir, está sesgado ese estudio, pues eso va a llevar a que el resultado del metaanálisis también estará sesgado y eso va a afectar a las conclusiones que tenga nuestro estudio. Así que, bueno, realmente no es simplemente con que el peso tenga, que el estudio tenga un gran peso y ya significa que esté bien el estudio, sino que realmente si no revisamos bien la metodología de los estudios que incluimos en el metaanálisis,
pues eso también puede afectar el resultado del metaanálisis entero. Y aquí es donde entran análisis de sensibilidad, que básicamente consiste en repetir el metaanálisis, solo que esta vez retirando algunos estudios. Y pues se analiza si retirar esos estudios afecta al resultado global. Por ejemplo, si quitamos un estudio con un peso determinado, y eso hace que el resultado global cambie de un lado al otro de la línea de no efecto, pues ahí deberíamos pensar que ese estudio pues tiene una heterogeneidad alta, que a continuación les explicaré qué es la heterogeneidad. Y bueno, por lo tanto, en este ejemplo que les he dicho, pues las conclusiones se verían afectadas justamente por ese estudio que es diferente a los demás, y por lo tanto pues no debería combinarse en un metaanálisis con otros estudios. Siguiente. Bueno, pues esto de que si los estudios es adecuado que se combinen o no, a eso se refiere la heterogeneidad. ¿Hasta qué punto los resultados de los estudios pueden combinarse en un resultado único? Que eso es lo que buscamos con el metaanálisis. Básicamente la heterogeneidad nos dice qué tan diferentes son los estudios entre sí, y pues en ello influye el diseño del estudio, la metodología que usaron y la población. Y bueno, pues, ¿cómo podemos medir? Bueno, hay dos formas de medir la heterogeneidad. Una es la que se explica en esa diapositiva, que es con el estimado agregado de inconsistencia, que pues básicamente se mide con la escala que está a la derecha. Yo sé que realmente es algo que no comprendí muy bien, porque en dos de las bibliografías que encontré, la escala estaba de la forma en la que está en el cuadro, es decir, como que se solapan los porcentajes. Pero pues básicamente es de 0 a 30 podemos decir que no es importante. A partir de 30 diríamos que ya hay moderada, a partir de 50 que es significativa, y a partir de 75 ya diríamos que es considerable, que es demasiada. Y bueno, básicamente, si la mayoría de los efectos, cuando veamos la gráfica, pues se va a entender esto mejor. Cuando veamos que la mayoría de los efectos se posicionan a un lado de la línea de no efecto, entonces diríamos que la heterogeneidad es baja. Pero si los estudios se distribuyen a ambos lados, es decir, algunos nos dicen que, algunos nos dicen que que una variable puede ser un factor de riesgo, y en otros nos dice que puede ser protector, bueno, pues ahí claramente los estudios se contradicen entre sí mismos. Es decir, la heterogeneidad es alta y por lo tanto no es adecuado combinarlos en un metaanálisis, ya que pues eso afectaría las conclusiones. Bueno, aquí termina mi parte por ahora. No sé si tengan alguna pregunta o aclaración. Yo estoy un poco preocupada por el tiempo, porque no esperaba yo esto, esperaba yo que nos fuéramos directo al artículo. Pero si pueden seguir un poco más rápido, porque ¿cuánto tiempo le dejaron al artículo? ¿Me escuchan? Sí, no sé, ¿cómo cuántas diapositivas son del artículo 10? Creo que sí. Pero bueno, esta parte ya es un poco más rápida. ¿Qué les parece si esa es la parte fundamental? Si después de esta diapositiva nos pasamos al artículo. Porque ya con esto prácticamente ya analizamos casi toda la teoría. ¿Sí? Podemos pasar al artículo, y sobre el artículo explicamos el resto de lo que faltaría. Ok, de acuerdo. Entonces, la manera para interpretar los resultados en un metaanálisis va a ser a través de un gráfico que se llama forest plot o diagrama de bosque, que en esta tabla podemos ver que es en donde están como las líneas con unos cuadritos verdes. Entonces, bueno, la siguiente, por favor. Ok, entonces en la primera columna, que es la que está hasta la izquierda, es en donde se va a poner el listado de los estudios individuales que se incluyeron en el metaanálisis.
con la identificación de cada uno, que normalmente es el autor y el año en el que se publicó el artículo. Estos artículos, como ya mencionamos, pues deben de tener una metodología y un diseño semejantes, ya que pues no se pueden comparar, no se deben de comparar como artículos que no tengan las mismas bases. Siguiente, por favor. En la segunda columna y en la tercera van a estar los grupos de cada artículo. A la izquierda, en la segunda columna, se encuentra los grupos de intervención, los que recibieron el tratamiento o el fármaco, y en la tercera columna se encuentran los grupos de control. Además, cada una de estas puede tener subcolumnas mostrando el tamaño de la muestra y la media de los resultados individuales con sus desviaciones estándar. Siguiente, por favor. Ok, en la cuarta columna es donde pues ya se muestran como los resultados de cada artículo y de todo el metaanálisis. Se hace la representación visual de los resultados de los estudios, es donde está el diagrama de bosque. La línea vertical central es la que decíamos que era la línea de no efecto, y esta va a representar el punto donde no hay una diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control, que es lo que mencionábamos hace rato, del grupo A y el B. Por eso, en este caso, como no son binarios los efectos, entonces la línea de no efectos se encuentra en el 0. A los lados de la línea se van a encontrar los efectos, que son los cuadritos, y en estos, dependiendo de qué lado estén de la línea, si del lado derecho o el izquierdo, van a mostrar si los resultados favorecen o no a la intervención. En este estudio podemos ver que están comparando la administración de aminoácidos de vía parenteral en los infantes pretérmino. Están comparando si se da de una manera temprana o una manera tardía. Entonces aquí podemos ver que la mayoría, bueno, todos los cuadritos, todos los efectos, que son los resultados de cada estudio, se encuentran del lado izquierdo, que están favoreciendo al tratamiento de manera temprana. Bueno, los cuadrados, como ya mencioné, es el efecto evaluado de cada estudio. Y el tamaño de estos cuadrados está directamente relacionado con el peso de los estudios, que es lo que mencionaba hace rato mi compañero, que este peso del estudio pues depende del tamaño y de las desviaciones de cada estudio. Más adelante comentaré esta parte. La línea horizontal de cada estudio representa el intervalo de confianza que tenga en cada estudio. Mientras más larga sea esta línea, mayor va a ser el intervalo que tiene, el intervalo de confianza. Entonces, mientras mayor sea la línea, los resultados del estudio van a ser menos precisos. Por esto podemos ver que en el cuadrito más pequeño, que eso significa que tiene un menor peso el estudio, la desviación, que es la línea horizontal, es más grande que en los demás. Y los estudios que tienen un efecto, el cuadrado más pequeño, entonces el cuadrado más grande, las desviaciones, la línea horizontal es más pequeña, y esto refleja pues que tiene un mayor peso esos estudios. En la mayoría de los efectos, en este caso podemos ver que se posiciona a un lado de la línea, del lado izquierdo, y esto significa que la heterogeneidad es baja. Esto porque vemos que si los estudios y cada como cuadritos y cada efecto estuviera uno de un lado de la línea y otros de otro lado, significa que se contradicen, que unos estudios favorecen a los tratamientos tardíos y otros a los tempranos. Entonces, esto significa que hay una heterogeneidad alta de los estudios, que hay mucha diferencia entre estos estudios, que las bases de los estudios son distintos, ya sea el diseño o la población en la que se están estudiando, y pues no se deberían de comparar estos estudios porque no tienen las mismas bases. Y cuando los efectos se distribuyen en ambos lados, lo que decía, los estudios son contradictorios y la heterogeneidad es alta. Por esto pues las conclusiones del metaanálisis se pueden ver comprometidas. Siguiente, por favor.
Ok, el diamante que se encuentra hasta abajo en el forest plot, este significa son los resultados globales del metaanálisis. El centro de este diamante es el valor del efecto en conjunto, o sea, de todo el metaanálisis. En este caso podemos ver que el centro se encuentra a la izquierda de la línea de no efecto, y esto significa que pues está diciendo que el tratamiento temprano fue el que llegó al objetivo, o está favoreciendo al tratamiento temprano. El ancho del diamante es el intervalo de confianza general, y la diferencia entre los grupos de intervención y el control puede considerarse estadísticamente significativa cuando el diamante se posiciona a un lado de la línea de referencia, o sea, de la línea de no efecto. Si este diamante cruza o toca en algún punto la línea de referencia, significa que no hay una diferencia significativa en los resultados, entonces no se podrían sacar conclusiones que apunten a alguna dirección. Siguiente, por favor. Ok, en la quinta columna, como ya había mencionado antes, pues se va a encontrar el peso de cada estudio sobre el resultado global. Esto ya he mencionado, que es que cuanto mayor sea el tamaño de muestra y más estrecho sea el intervalo de confianza, entonces el peso va a ser mayor. Por esta razón, como se basan sobre todo el estudio, hasta abajo podemos ver que en el total, al lado del diamante, sobre la quinta columna, está el 100%, porque ese es el total del metaanálisis. Y arriba, cada estudio pues tiene un porcentaje, y este porcentaje significa pues el peso que tiene cada estudio. Y es proporcional al cuadrito verde que está. Si un solo estudio, como ya mencionamos, si un solo estudio tiene mucho peso, esto va a dar, o sea, va a significar que tiene una gran influencia sobre el resultado final del metaanálisis. Y si este estudio tiene una calidad dudosa, entonces pues va a afectar los resultados del metaanálisis y pues no se debería incluir. Para intentar evitar ese tipo de errores y determinar la solidez de los estudios del metaanálisis, los autores pues tienen que aplicar un análisis de sensibilidad, que es lo que mencionábamos anteriormente. Los resultados se deben presentar cuando se quitan algunos estudios del análisis, ya sea que tienen una calidad dudosa y tienen un gran peso en el metaanálisis. Siguiente, por favor. Ok, en la sexta columna se dan los resultados numéricos de cada estudio, o sea, lo que se está dando en el diagrama de bosque, lo de los cuadritos y las desviaciones, se da de una manera numérica en la sexta columna. Cuando son variables dicotómicas, se menciona el riesgo relativo, como ya mencionamos, que es el cociente del riesgo en el grupo de intervención entre el grupo de control de cada estudio. Y en variables continuas se va a tomar en cuenta la diferencia de medias y su intervalo de confianza correspondiente. Para que los resultados individuales sean estadísticamente significativos, cuando son variables dicotómicas, el intervalo de confianza no debe incluir el valor 1, que es lo que mencionábamos anteriormente, y en las continuas, pues no debe incluir el valor 0. Siguiente, por favor. Ok, y al final de esta tabla, en la parte que dice total, 95% en negritas, esta parte es la última, y en esta se debe de mencionar la prueba de heterogeneidad, que es lo que mencionábamos anteriormente. Esto mide la variabilidad entre los estudios y se indican qué tan comparables son los estudios que se seleccionaron. Los datos de los estudios individuales se deben analizar utilizando, como ya mencionamos, el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. El test de efecto global, bueno, en esta tabla podemos ver que la heterogeneidad dice que es del 0%. Esto significa que no es importante la diferencia que existe entre los estudios. Bueno, el test de efecto global en esta parte mide la significación estadística del resultado del metaanálisis, o sea, ya los resultados globales. Un resultado se considera estadísticamente significativo cuando el valor de P es menor a 0.05
y cuando no hay una diferencia estadísticamente significativa, pues es cuando es superior al 0.05. Y es cuando los autores no deberían realizar ninguna conclusión que apunte a algún sentido. En este ejemplo podemos ver que el test dice que es 0.60, o sea, es mayor de 0.05, por lo tanto no hay diferencia significativa. Y esto pues ya lo habíamos mencionado, que se puede ver simplemente viendo que el diamante se encuentra sobre la línea de cero efecto. Siguiente, por favor. Bueno, y aquí ya podemos pasar al artículo. Al artículo, por favor, sí. Bueno, el artículo que nosotros escogimos para la presentación tiene el título siguiente: ¿son efectivas las intervenciones psicológicas para mejorar el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en adultos? Una revisión sistemática y metaanálisis. Arriba podemos ver lo que es la referencia. Vemos que es del año 2019. Siguiente diapositiva. Pero vamos a analizarlo, ¿no? Sí, se va a analizar el artículo. Yusef, ejemplo de lo que tiene que hacer. Hay que preguntarle al público si esa referencia que nos pusieron ustedes está bien o no está bien. ¿Alguien quiere comentar? A ver, Fernando Carvajal. Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto, Fernando. ¿Qué te parece esa referencia? Pues me parece bien. ¿Por qué te parece bien? Trae los autores, la revista donde lo sacaron y la fecha. ¿Y los autores se deben poner así? Tal vez el guión no debería estar. ¿Qué más no debería estar? No sabría decirlo. Pues sí, lo hacemos más rápido. Sí, muy bien. A ver, entonces, para pasar más rápido, el guión sí debe estar, ¿sí? Son dos apellidos, son latinos y bueno, la opción es poner los dos o poner uno. No vamos a discutir cuál se debe poner ahorita, pero está bien. Adelante, vamos a seguir. No, no está bien. O sea, ¿Qué el número de autores que deben tener Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. ¿Le puede poner 6 o los 8? Son 10. 1, 2. Para irnos rápido, deben ser 6 et al. No se deben mencionar 10. Cuando muchos, o sea, son 6 autores, lo máximo que puede llevar. Después de eso, ya viene el acrónico de et al. O sea, no es correcta todo lo demás es correcto. O sea, lo que no es correcto es que le pusieron más autores. Exacto. No es cuestión de ahorrar papel. Así lo dice los lineamientos. Bien, adelante. Bueno, como introducción, pues ya vimos de qué va a tratar más o menos el artículo. Y bueno, en Chile la prevalencia de diabetes en la población mayor a 15 años es del 9.4%, de los cuales el 52.1% recibe algún tratamiento farmacológico o no farmacológico. En las últimas décadas, el cuidado de la cronicidad ha ido incorporando nuevas intervenciones complementarias al tratamiento médico que permiten apoyar y acompañar a las personas que padecen una enfermedad crónica. Así,
ha cobrado relevancia el estudio de la efectividad de intervenciones implementadas en personas con diabetes, cuya forma más frecuente es la diabetes tipo 2 y es la que se va a investigar en este estudio. En Chile, la prevalencia de diabetes... Ah, bueno, eso ya está dicho. Siguiente. Bueno, ahora la hipótesis y los objetivos del estudio. El objetivo general del estudio es determinar la efectividad de las intervenciones psicológicas sobre el control de la enfermedad en pacientes con diabetes mellitus 2, mientras que uno de los objetivos específicos es revisar de manera sistemática los niveles de hemoglobina glucosilada entre los pacientes que recibieron intervención psicológica y los que no recibieron esta intervención psicológica. Ahora, la hipótesis que nos plantea este estudio es que las intervenciones psicológicas realizadas en pacientes con diabetes mellitus 2 se van a asociar con una reducción de los niveles de la hemoglobina glucosilada y por lo tanto va a haber una mejora en lo que es el padecimiento. La variable respuesta es la misma hemoglobina glucosilada. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a revisar lo que es la metodología del estudio. A ver, regrésate tantito, por favor. ¿Qué esperamos que aparezca en la línea de no efecto de este estudio y por qué? Iván. Iván, solo puede aparecer 0 o 1 por debajo de la línea de no efecto. ¿Qué esperamos que aparezca en este estudio y por qué? ¿Estás, Iván? Sí, más o menos. ¿Alguien lo quiere decir? ¿No sería que estamos esperando el 0? Muy bien. Porque... Iván, vamos a seguir. Vamos a ver si tu respuesta fue correcta. Debiste leer el estudio, Iván. Lo hubieses visto, ¿no? Adelante. Es del equipo, es del equipo. ¿Es del equipo, Iván? Claro. Sí. Iván, ¿por qué el 0? ¿Por qué el 1? No, dijo 0. ¿Dije 0? Dijo 0. Ah. Sí, lo dijo ¿Por qué bien. el 0, Iván? Porque la hemoglobina glucosilada más baja es buena para los diabéticos. No. Ese está bien el 0, pero... Ya le echaste a perder. Ya le echaste a perder. Sí, ya lo dijeron antes, Iván, porque el nivel de medición de la variable respuesta es numérica. Van a comparar promedios. Sigamos. Ya ven que la teoría hay que aplicarla. Bueno, adelante. Bueno, ahora vamos a evaluar lo que es la metodología de este estudio. El diseño, pues ya sabemos cuál es, una revisión sistemática y un metaanálisis. El proceso de búsqueda de la literatura, que es el primer paso para realizar un metaanálisis, es a través de las siguientes bases de datos: PubMed, Vireme, Web of Science, Cielo, Embase, EBSCOhost, Scopus y Psychology Database. Todos estos son las fuentes de información que se utilizaron para recabar a todos los estudios que se incluyeron. Bueno, ahora los criterios de elegibilidad de los estudios y la extracción de los datos. Aquí se incluyeron estudios experimentales que evaluaron el efecto de intervenciones psicológicas implementadas en pacientes con diabetes mellitus 2 sobre los niveles de hemoglobina glucosilada. Los criterios de elegibilidad se consideró que deben ser los siguientes: sujetos con edad mayor o igual a 18 años, sujetos con diabetes mellitus tipo 2, implementación de intervenciones psicológicas y tener como una de sus variables de resultado el nivel de hemoglobina glucosilada. O sea, todas estas 4 características las vamos a poder encontrar en cada uno de los artículos que se incluyeron en el metaanálisis. Así como cuando hacemos un estudio, tenemos nuestros criterios de inclusión. Estos son los criterios de inclusión de los artículos que va a incluir. Sí. Seguir.
Bueno, a la derecha se puede ver un cuadro en donde nos detallan más, pues, de mejor forma, cómo se realizó esta elegibilidad de los estudios. En el momento en el que igual eliminaron citas duplicadas, en donde se revisaron los registros privados de título y se fueron igual excluyendo cada vez más los números de artículos. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la evaluación de la calidad metodológica. Primero, las intervenciones psicológicas las tenemos que conocer, o sea, la forma en que se clasificaron, y estas fueron consejería, psicología cognitivo-conductual y psicología transpersonal. Una vez realizado esto, los trabajos incluidos en la síntesis cualitativa fueron revisados por 2 evaluadores, ambos independientes, mediante la escala de Haddad, que es la que tenemos a la derecha, y que esta escala de Haddad va a valorar los ensayos clínicos con los siguientes criterios: si es aleatorizado, si tiene un enmascaramiento y las pérdidas de seguimiento. Bueno, en la tabla de la derecha podemos ver lo que es la escala de Haddad para la evaluación de la calidad metodológica de los ensayos clínicos. Esta escala, como podemos ver, tiene un puntaje y cada ítem va a dar un puntaje de 1 punto y se deben de sumar para obtener lo que es la calidad metodológica. De igual forma, en este estudio se realizó algo que es muy fundamental en cualquier metaanálisis, que es el funnel plot. Este funnel plot se utiliza para evaluar lo que es principalmente... Permíteme. Pregúntales. Ese es el funnel plot del estudio. Pregúntales a tus compañeros. Ah, ok. Ahí está la pregunta del lado izquierdo. Hazla. Sí. De acuerdo a este funnel plot, ¿qué podríamos concluir del resultado de nuestro metaanálisis? O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir la forma que se obtuvo en este estudio? Para empezar, es simétrico. A ver. ¿Alguien quiere contestar? A ver, Gloria, Estefanía. Es simétrico. ¿Y qué quiere decir eso, Gloria? O sea, ¿qué importancia tiene que sea simétrico o asimétrico? Creo que nombramos a otro. Sí, a Lucy Seca. Otro. No, bueno, uno más. Milton. ¿Puedo intentar responder? Bueno. A ver, sí, ¿quién? Moisés. Adelante, Moisés. Pues lo que yo puedo observar, y con la teoría que nos plantearon hace rato, es que, pues, de entrada debería haber que todos los elementos, que todos los efectos se encuentran de un lado, porque si se encuentran de ambos lados, ya se podría sospechar que la heterogeneidad pues no es baja, y lo que se busca es que sea baja. Entonces, si encontramos efectos de ambos lados, querría decir que a la hora de seleccionar los artículos, pues posiblemente hubo algún sesgo de selección, porque pues a lo mejor la pregunta no fue la misma a la que se dirigían, o hay inconsistencias. Muy bien, equipo, ¿qué nos dicen? El equipo que presenta. Sí. Aclaren nuestras dudas. Es que el funnel plot se usa principalmente para evaluar lo que es el sesgo de publicación. Exactamente, eso es lo primero que tienen que saber. Lo que pasa es que eso no lo brincamos en la presentación. Síguele. Sí, lo saltamos. Bueno, se utiliza para evaluar lo que es el sesgo de publicación. Este sesgo, ¿en qué consiste? Consiste en que aquellos artículos que tienen mayor población o tienen mejor significancia en cuanto a los resultados van a ser más publicados y más encontrados, por así decirlo, además de más referenciados en otros artículos,
y por lo tanto van a ser los primeros que vas a encontrar como investigador al momento de buscar estos artículos en la base de datos que ya mencionamos. Entonces, esto es lo que evalúa el sesgo del funnel plot. Y en este caso, ¿cómo lo interpretas? Bueno, pues sí, cierto. En el funnel plot, para que podamos decir que no existe un sesgo de publicación, la forma de todos estos puntitos debe ser de un cono o un embudo invertido. Como podemos ver, hay datos que se salen de ese cono o ese embudo invertido, y por lo tanto podemos confirmar que sí hay sesgo de publicación. Perfecto. Correcto. Muy bien. Entonces eso se contrapone a lo que dijo Moisés, ¿verdad? Que quiere que esté solamente de un lado, no, debe de estar de los dos lados. Así es. Sí, una cosa es el funnel plot y otra cosa es Sí, la línea de no efecto y la interpretación estadística. Estamos en otra cosa. Es. Sí. Bueno, entonces, en este caso... Justamente si hacemos la aplicación, justamente eso es lo que lleva a hacer un metaanálisis. Si los estudios, todos los estudios apuntaran hacia una respuesta, pues no había necesidad de hacer un metaanálisis. Cualquier artículo que agarre un ensayo clínico que está diciendo una cosa bien diseñado, agarras otro ensayo y te dice lo mismo, otro ensayo y te dice lo mismo, quedarían todos de un lado de la funnel plot, pues no es necesario hacer un metaanálisis, ya tienes una respuesta. Justamente se hace el metaanálisis porque hay estudios contradictorios y no se sabe la respuesta, y ese es el motivo por el cual se hacen los estudios. El fin de hacer esto es que no vaya a ser que haya controversia, exista, pero los autores del metaanálisis solo están recogiendo la parte positiva, y por eso esa es la importancia de este funnel plot, que no elijan solo los buenos o solamente los malos, sino que haya una búsqueda exhaustiva donde incluye los dos tipos de, o sea, las respuestas que son heterogéneas, o sea, que sí no se espera que tengan los estudios homogéneos, porque sería un sesgo de publicación, y tampoco que sean tan heterogéneos. Ese punto medio, eso es lo que hace difícil los estudios de metaanálisis. Bien, síguelo entonces. Siguiente diapositiva. Veo una mano levantada de Milton. Equivocación. Seguimos. No. Sí está ya la bajo. ¿Continúo? Sí, por favor. Bueno, otro método para evaluar lo que es la calidad metodológica de este estudio es que se realizó unas tablas, esta tabla en donde podemos observar las características de todos los estudios que se incluyeron en este metaanálisis. Como podemos ver... por favor, Sote, ¿por qué no nos vamos directo a la de Forest? Ok. ¿Sí? Para que sobre eso, ahí está. En el anterior. Ok. Bueno, las tablas que se saltaron rápidamente, pues es el resumen de todos los datos o sea, de los estudios que se incluyeron. Pero bueno, pues pasemos directamente al Forest. Ok, entonces lo primero que hicieron los autores fue... A ver, entonces pues, Miguel Ángel Alfaro Zagal. Miguel Ángel. Sí. Viendo esta gráfica, ¿cuál es tu conclusión respecto a este estudio? Que el grupo de intervención, según la posición del diamante, pues sí tuvo, se ve la diferencia con el grupo control. En el caso de este que es diabetes, la terapia psicológica. ¿Qué hizo la terapia psicológica? ¿Qué puedes decir de la terapia psicológica en este caso? Que sí hubo alguna mejoría con el grupo con intervención contra el control. Sí, ¿y esa mejoría es no significativa o sí es significativa? Sí es significativa. ¿Por qué es significativa? Porque el diamante no toca
la línea de, ahí no me acuerdo, la línea esa del centro. De no efecto. Ajá. Equipo, ¿es correcto lo que dijo su compañero? Sí es verdad que es estadísticamente significativo, pero hay otras consideraciones para tener en, o sea, para antes de sacar una conclusión de esto, hay otras consideraciones importantes. Perfecto, pero lo que dijo su compañero es Pero correcto. sí es correcto. Sí es correcto. correcto. De acuerdo, síganle. Ok, bueno, pues lo primero que hicieron los investigadores fue hacer un metaanálisis global de todos los estudios sin subgrupos, simplemente todos a la vez. Y bueno, pues aquí ven los datos que extrajeron, que ya se explicaron anteriormente. La media, la desviación estándar, el peso del estudio y la diferencia de medias estandarizada. Bueno, de entrada lo primero que llama la atención es que solo hay 2 estudios cuyos intervalos de confianza no tocan o atraviesan la línea de no efecto. Y bueno, como ya explicó la doctora anteriormente, para decir que un estudio es estadísticamente significativo, no debe de tocar su intervalo de confianza la línea de 0. Es 0 en este caso porque pues, recordemos que el artículo, la variable es la hemoglobina glucosilada, variable continua. Y bueno, pues si el intervalo incluye al 0, entonces lo que nos dice el resultado es que un resultado probable es que no haya ningún efecto. Por lo tanto, pues no es estadísticamente significativo. Ahora, los únicos 2 artículos que sí son estadísticamente significativos son los estudios de Gray y de Lammers. Bueno, de entrada, el artículo de Lammers, que es el que está más a la izquierda, de entrada diríamos que es el que tiene el mayor efecto. Es decir, con solo ver que es el que está más a la izquierda, pues a priori diríamos que es el mejor de todos, que sí hay un efecto claramente favorable y todo eso. Pero si se fijan en el peso, vean que es de 4.5. O sea, ese estudio que diríamos que es el mejor de todos, es el que menos influye en el efecto global. No sé si alguien quiera decir el por qué. ¿Por qué a pesar de que pareciera que es el que tiene mejores resultados, es el que menos influye? Kelly. Kelly, Chuck. Sí, doctor. A ver, respóndele a Eduardo, por favor. Dice Eduardo que el estudio que está más a la izquierda, según él, es el estudio que influye menos en el estudio, en el resultado del estudio. ¿Es cierto o no es cierto? Y si es cierto, ¿por qué? Y si no, ¿por qué? Creo que sí. ¿Por qué? Porque solo tiene un peso de 4.5. Eso es cierto. ¿Y por qué pesa tan poquito, Kelly? Porque es menos preciso. Eso también es verdad, Kelly, pero no por eso pesa tan poquito. Porque pesa tan poquito es menos preciso. Pero ¿por qué pesa tan poquito? Entre otras cosas. Ya dijo 2 cosas que son verdad. Influye poco porque pesa poco y además es el menos preciso. A ver quién le ayuda a Kelly. Creo que es porque tiene una gran variabilidad, ¿no? Está muy largo el intervalo. Perfecto, eso complementa la respuesta de Kelly. Esas son las 2 razones. Tiene pocos casos, aunque el efecto es un efecto que está muy a la izquierda, es un estudio con poca precisión y con gran variabilidad. Va muy grande el intervalo de confianza. ¿Quién contestó de la última? Sí, contestó. Kelly también. ¿Quién nos dijo lo de intervalo de confianza? Paula. Soy yo, Paula. Paula. Okay. Ya nada más para cambiarnos de este tema. A ver, Julio, si tú quisieras hacer un análisis de sensibilidad en este metaanálisis, ¿qué harías?
Julio, Sí, aquí estoy. si no sabes, no, nada más di no, no hay problema. No, no sé. ¿Alguien lo sabe? A ver, equipo, si quisiéramos hacer un análisis de sensibilidad con estos resultados, ¿qué haríamos? Creo que alguien quería responder. A ver, ¿quién? Dice, a ver, Lilian. a ver, Veo Lilian. la mano levantada. Sí, Lilian, ¿qué haríamos? Ay, no le oímos, Lilian. Que se podría volver a hacer el análisis, pero omitiendo ese artículo, ¿Cuál artículo? el de Lamer. El de Lammers, el que está más a la izquierda. Sí. Perfecto, Lilian. Lo habían dicho en la teoría antes en las diapositivas. Adelante, entonces. Bien, pues ya que hablamos de que no porque un artículo parece que tiene un efecto bastante grande, quiere decir que realmente se considera en el efecto global. Bueno, pues eso lo vemos en el efecto global, que realmente está bastante cerca de la línea de no efecto. Vemos que su diferencia de medias estandarizada es de menos 0.35. Pero bueno, como respondieron al inicio, pues sí, efectivamente, el rombo aparentemente es estadísticamente significativo. Pero también hay otro concepto que les mencioné aparte del peso y de todo eso, que es el de la heterogeneidad. A ver, pregunta. Pregunta cómo interpretamos la heterogeneidad en este estudio. En sí, eso iba a decir. Bueno, de acuerdo con esos resultados, que bueno, arriba ya se ve cómo se interpretan, es apropiado combinar todos estos estudios. Es decir, ¿es correcto lo que hicieron los autores de este estudio? Frida. No, porque está muy aumentada la heterogeneidad y eso quiere decir que puede afectar a la conclusión. Sí, es correcto. Pero, Las dos formas para medir la heterogeneidad, la prueba de chi cuadrada y el índice de inconsistencia, ambos nos dicen eso. pero igual tenía una duda, porque si ¿sí? encuentro un estudio que tiene una alta heterogeneidad, quiere decir que ya no me va a servir de nada. O puedo, bueno, yo investigué y decía que puedes buscar en donde te especifican todo lo del estudio, si utilizaron algo para corregir esa heterogeneidad, que en ese caso sería un ¿Subgrupos? no, un modelo de efectos aleatorios, que es cuando se utiliza cuando hay mucha heterogeneidad. Algo así entendí, pero la verdad no me quedó muy claro esa parte. Honestamente, No sé yo si tampoco estoy seguro. Sí, porque el efecto el efecto aleatorio toma en cuenta, lo explicaron bien cuando estaban presentando, toman en cuenta la variabilidad dentro de cada estudio respecto a la variabilidad entre los estudios. En cambio, el de efectos fijos solo se va con la diferencia entre los estudios. Una manera de hacerlo es agarrar un modelo de efectos aleatorios. Seguimos. Sí, está bien. Bueno, pues entonces ya lo dijo Frida. A pesar de que el resultado es estadísticamente significativo, la heterogeneidad nos dice que realmente no deberíamos de combinar esos resultados. Y bueno, los autores del estudio también se dieron cuenta. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y es por eso que una de las cosas que se suelen hacer para, por así decirlo, salvar el resultado del metaanálisis es volver a hacer el metaanálisis, pero con subgrupos. Y en el artículo hicieron dos. El primero, que es que fue con subgrupos de acuerdo con el tipo de terapia psicológica. Y pues ahí están las dos. Aquellas basadas en psicología cognitivo-conductual y aquellas basadas en consejería. Y bueno, pues realmente vemos que las diferencias pues a ver, no son... ya está bien, síguele, ya estamos sobre el tiempo, síguele.
Bueno, pues vemos que las diferencias que habíamos mencionado antes de los intervalos de confianza y la línea de no efecto, pues prácticamente son las mismas. Por ejemplo, en el subgrupo de psicología cognitivo-conductual, solamente hay uno que es estadísticamente significativo. Y de nuevo, el efecto global de ese subgrupo nos dice lo mismo, es estadísticamente significativo, pero en la parte de abajo del subgrupo también está una parte de heterogeneidad de ese subgrupo. Y ahí está otra vez el mismo problema. Heterogeneidad bastante alta. Y en el subgrupo de consejería, bueno, en este caso vemos que el efecto global, pues ese ya directamente ya no es estadísticamente significativo, porque ya toca la línea de no efecto. Y bueno, pues realmente no se pudo salvar el resultado del metaanálisis. A ver, y bueno, ¿qué es eso de que no se pudo salvar? ¿Cuál sería la conclusión de este estudio? Cámbianos ese término de que no se pudo salvar. O sea, yo entendí médicos. que cuando... A ver, responde a la pregunta del metaanálisis con tu interpretación de los resultados. Te recuerdo, la pregunta del metaanálisis era, ¿sí? El objetivo era saber si la terapia psicológica mejoraba el control diabético respecto a los que no la llevaban, o sea, respecto a su control. ¿Cuál sería tu interpretación? Bueno, mi interpretación sería que no hay suficiente evidencia para afirmar que, pues, que realmente tenga un efecto bueno para los diabéticos. O sea, que a pesar de que el resultado es benéfico y significativo, tu conclusión es que no hay suficiente evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues ya lo dijiste. Bueno, pues por la alta heterogeneidad de los estudios. Exactamente, a pesar de haber hecho subgrupos. Esa sería la conclusión correcta. Y bueno, hay algo más que se debe de traducir, que no todo es estadística. Si me puedes decir los estudios, ¿cuánto tiempo llevó la terapia psicológica? Realmente o sea, estaba en las tablas anteriores, pero realmente era bastante variable. Dime más o menos. O sea que había había una diferencia en la metodología y los diseños de cada uno de los estudios. Y bueno, de hecho, ese es uno de los graves problemas de ese artículo, que realmente es decir, hablar de intervención psicológica es muy general, porque cada artículo pues tiene un método completamente distinto de abordar su intervención. Ahí estaba la variabilidad. Pues, me parece que había unos que eran meses, otros eran de semanas, ¿no? Había unos que había que ir todos los días, que te hablaban por teléfono. Al principio te hablaban cada 15 días. Además que te hablan por teléfono, tenías que ir allá a la consulta. Entonces, todos estos estudios, con todas esas intervenciones, que todo cuesta, ¿no? O sea, para que finalmente te vaya a bajar medio gramo de hemoglobina glucosilada, o 1 o -1. Es eso, es que no solamente la estadística, sino es lo clínico. Si clínicamente vale la pena, o sea, intervenir durante tanto tiempo, durante tantos recursos, para disminuir menos de 1, porque si se fijan en esta que tenemos aquí en pantalla, menos de 1 es el límite inferior de la terapia, de la que está arriba, que es no sé cuál es la terapia de arriba, de la psicología cognitiva conductual, y la otra mucho menos, la de la consejería, ni siquiera topa 1. Entonces es por eso que pierde la importancia, porque la diferencia clínicamente no es importante. Sí quedó claro el término. Que amén de lo estadístico, si el valor de beneficio es
desde el punto de vista médico irrelevante, pues la estadística ya no importa. Está muy callados y esto es sumamente importante. Bueno, vamos a seguir. Ok. Bueno, aparte de ese otro metaanálisis, puedes pasar a la siguiente. Los investigadores también hicieron otro, pero esta vez los subgrupos eran por países. Y bueno, pues aquí hay dos preguntas. ¿Alguno de los grupos, es decir, de acuerdo con el origen de los estudios, hay alguno que tenía un efecto significativo global? Y si es así, ¿cuál? Vámonos rápido, está muy clara la pregunta y está muy obvia la respuesta. Pues América del Norte. Sí, es correcto. Pero a ver, ¿qué están comparando acá? Lo mismo. No, pero no es lo... Sí, pero están comparando... ¿Qué? ¿Estudios o qué? Sí, los mismos estudios. Ajá. Bueno, realmente... o sea, los subgrupos esta vez lo dividieron en lugar de por el tipo de intervención, por el país. Pero realmente no es que tenga mucha importancia esto. Pues no. Así que pues bueno, de todas formas, bueno, digamos que en este caso, solo los estudios de Europa, esos son los únicos que sí mostraron heterogeneidad. Y los otros pues aquí digamos que ya la heterogeneidad disminuyó. Pero pues a final de cuentas realmente no importa mucho de qué país provengan los artículos. Realmente no contesta la pregunta que se supone que el metaanálisis responde. Y bueno, pues realmente esos son todos los resultados que presenta el artículo. Ya lo que sigue es la discusión. Vamos a la discusión. ¿Lo escuchamos? Un momento, doctor. Es que Irene, que es la que va a exponer, se le acaba de... Creo que el internet. Estoy intentando resolverlo. Vamos a dejar la discusión, vamos a seguir con sesgo, validez y... Vamos a los sesgos, sí, acá. Sesgo, validez y ideas para mejorar el estudio. Sí. Ok. Bueno, pues como los análisis de sesgo de este artículo, pues ya podemos observar a través del gráfico del embudo que el sesgo de publicación sí está presente. Y bueno, es más probable que se publiquen, como ya les había dicho, estudios que muestren resultados significativos a aquellos que muestren resultados no significativos. Esto quiere decir que en el estudio se tomaron en cuenta mayormente aquellos estudios individuales que pues son más probables de encontrar en las bases de datos. Y bueno, eso fue igual uno de los problemas de este estudio. Sesgo de reporte. Es la exclusión sistemática, o sea, o intencionada o no intencionada de aquellos estudios con resultados significativos debido a falta de criterios adecuados para el proceso de selección de estudios. Este sesgo de reporte se da principalmente en el momento de los criterios de elegibilidad. Ahora, el sesgo de disponibilidad es cuando los investigadores eligen los estudios más fáciles de recuperar, o sea, a través de las bases de datos más conocidas. Esto también se dio en este estudio, porque si recordamos las bases de datos en donde ellos buscaron, pues fueron aquellas más conocidas, las más famosas o las más utilizadas. Entonces, pues ahí hay un sesgo en donde apartaron varias investigaciones que debieron ellos
de incluir en el artículo. Bueno, todo esto de la presencia de estos tres principales sesgos, pues dio como consecuencia que la heterogeneidad entre los estudios fuera muy inadecuada. Y pues esto se puede ver evidenciado en el funnel plot y en el forest plot a través del índice de heterogeneidad y la chi cuadrada. Siguiente, por favor. Análisis de validez. Bueno, aquí las intervenciones psicológicas son muy distintas entre sí, por lo que su sistematización no es adecuada. Esto es algo que ya había comentado Eduardo, en donde un problema de este artículo es que las intervenciones psicológicas en cada uno de los artículos individuales son muy distintas, por lo tanto no hay homogeneidad, o la heterogeneidad pues es elevada. La gráfica de funnel plot sugiere la posibilidad de un sesgo de publicación, como ya habíamos comentado, y a pesar de que el forest plot arrojó algunos resultados estadísticamente significativos, la heterogeneidad considerable afectó la validez de estos resultados, ya que nos indica que los estudios no deberían ser analizados en conjunto. Esto, acuérdense, es una regla muy fundamental al momento de realizar un metaanálisis. Si nuestros estudios son muy heterogéneos, no deberían de ser analizados en forma conjunta. Tenemos que buscar estudios que tengan una heterogeneidad muy baja o que sean homogéneos. Bueno, por último, los autores concluyen que la intervención psicológica podría ser un complemento efectivo para reducir los niveles de hemoglobina glucosilada. Las dificultades durante este proceso del metaanálisis, sumado a los posibles sesgos, hace que la conclusión pueda ser cuestionada. O sea, todo el proceso de los sesgos que ya vimos, pues nos hace dudar de la verdadera conclusión a los que llegaron los investigadores. Siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? No, síguele. Ya vamos a terminar. Ok. Ideas para mejorar el estudio. Bueno, una de las principales ideas es centrarse corregir en realidad todos los sesgos que ya vimos. El sesgo de publicación, el sesgo de selección, todos los sesgos que identificamos que están presentes en este estudio. Bueno, para empezar, centrarse en analizar un solo tipo de intervención. Como ya vimos aquí, a través de esta idea, pues podemos corregir un sesgo. En lugar de combinar resultados de distintos tipos de estas para disminuir la heterogeneidad en los estudios. Aquí ya vimos una corrección. Otra corrección podría ser observar con más detalle la metodología de los artículos elegidos para el metaanálisis, que fue igual uno de los problemas que causaron mucha heterogeneidad. Mejorar las estrategias de búsqueda y no limitarse a bases de datos famosos o los más utilizados y buscar de forma manual en la literatura gris, o sea, repositorios de tesis, referencias bibliográficas o revistas no indexadas. Y por último, limitar la recopilación bibliográfica a estudios con diseños y poblaciones similares, provenientes de regiones no muy distintas entre sí, para reducir la heterogeneidad entre estudios. Este igual es un concepto que se mencionó en la parte de la teoría. De hecho, en las primeras diapositivas, en donde es muy importante que la población entre todos los estudios seleccionados sea lo más homogénea posible, tengan prácticamente características distintivas únicas entre ellos. Siguiente, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Salón? Yo nada más quiero comentar lo de la literatura gris, que no es una buena idea, porque la literatura gris, estamos hablando de tesis, estamos hablando de resultados de estudios que no han pasado por arbitraje. Entonces siempre es riesgoso tomar esa literatura. Si estamos viendo aquí en este análisis, que hoy estamos viendo un artículo, pero van a ver
que difícilmente los 4 que nos faltan revisar, difícilmente cumplan con todos los cánones y están revisados y tienen arbitraje. Imagínense las que no pasan por arbitraje. Entonces no es una buena idea esta estrategia, revisar, si fuera una base de datos de no común, pero contiene material científico arbitrado, entonces sí, pero no en general, habla en general de la literatura gris. Ok. Bueno, pues ese fue el análisis del estudio que se presentó. Ya vimos... También les quiero comentar que las siguientes, perdón, si quieres Sí, terminan. No, adelante, doctora. Que esta clase es una clase diferente, o sea, en las próximas clases no hay que presentar la teoría. De hecho, aquí tampoco hubiera habido, pero pues por alguna razón se permitió. Nos vamos directo al artículo. La teoría ya debe estar en sus cabezas para hacer las preguntas pertinentes respecto a ella. ¿Algo más, doctor? No, creo que estamos sobre el tiempo. Jóvenes, ya está abierto el examen de metaanálisis, ya está la plataforma activa, nada más permítame. Hay una persona que no llegó a clase, permítame. A ver. Sí, hay una persona que no llegó a clase. Muy bien, ya descargué la lista. Pues ingresen al examen, por favor, si alguien puede ingresar. Tienen 15 minutos para resolverlo. Vamos a alguien que me diga si está disponible. Después de esta clase deben sacar 10, la clase estuvo muy bien, ¿eh? Nos dieron la teoría y nos analizaron un artículo. Así que, aunque no hayan leído nada, deben estar los conocimientos muy frescos. A ver, David, entra al examen, por favor. ¿Está disponible? David Vela. Estoy entrando. ¿Ya? Muy bien. Tienen 15 minutos para resolverlo. Son, creo que 10, 11 preguntas. ¿Sí? Y nos veríamos entonces, si no hay preguntas, el próximo jueves. Y ya pueden abandonar esta plataforma. Sí, pueden desconectarse.